Los trastornos del proceso de la lectoescritura. A continuación, realizaremos una exposición acerca de los trastornos que se presentan en el proceso de la lectoescritura. Nuestro grupo está conformado por Genis Gidet Ortega Otero y quien les habla, Víctor Manuel Molina Gómez. Somos estudiantes del programa Licenciatura en Pedagogía Infantil en la Corporación Universitaria del Caribe SECAR. Esta exposición obedece al curso Didáctica de la Lectoescritura. Vamos a dar inicio entonces hablando acerca de la disfemia. La disfemia es una dificultad para hablar. La disfemia también es conocida como tartamudez. Desde la docencia traigo algunas propuestas pedagógicas para mitigar un poco los trastornos del proceso de la lectoescritura. Algunas de esas actividades para disminuir un poco más la disfemia están las actividades de soplo, que tienen que ver con soplar globos, soplar velas, soplar pompas de jabón, pitillos, trabajar la respiración y todas aquellas actividades necesarias para fortalecer el aparato fonador. Propiciar que los estudiantes también estén relajados y tranquilos, aprendan a dominar esta parte de las emociones. Esto va a solucionar lo que es el trastorno de la disfemia. Continuamos entonces y encontramos el trastorno de la disfasia. La disfasia es otra dificultad para hablar. En la disfasia es un trastorno del lenguaje en el que se ve disminuido la capacidad comunicativa. Consiste en una falta de coordinación de las palabras, errores graves de gramática, vocabulario casi nulo, dificultades fonológicas. ¿Qué actividades puedo proponer? Ejercicios para organizar la función sintáctica y el campo semántico a través de láminas, imágenes y viñetas. En nuestras prácticas pedagógicas podemos incluir una imagen y a partir de esa imagen el niño va a narrar o va a escribir qué observa, qué entiende que está sucediendo en esa ilustración. Podemos también hacer ejercicios de comunicación mediante dibujo y la utilización de gestos. Se pide que el estudiante recree la historia, qué está sucediendo también en esa historia de forma oral. Ejercicios para facilitar el aspecto expresivo del lenguaje oral, con las mismas láminas o con una, el docente puede iniciar dando el ejemplo, haciendo un relato oral, qué sucede en esa imagen, qué está pasando. También podemos incluir ejercicios morfosintácticos desde palabras y frases sencillas hasta otras más complejas. ¿Cómo así? Se le puede estipular dos palabras, el niño o la niña a partir de esas dos palabras va a formar otras oraciones. Otro trastorno del proceso de la lectoescritura se denomina dislalia. La dislalia es un trastorno que presenta dificultad para la pronunciación o articulación de uno o varios fonemas. Unos grandes aspectos que podemos encontrar en la dislalia es la sustitución de fonemas. Sustituye un fonema por el otro. Omisión de fonema. Omite ciertos fonemas. Distorsión de fonema. Entonces, por ejemplo, puede sustituir la K por la T. Para decir zapato, dice zapaco. En la omisión de fonema, puede omitir un fonema para decir tres, dice tes. En la distorsión de fonema, totalmente distorsión de fonema, por lo menos para decir la palabra adivina, dice animima. O sea que sustituye el fonema correcto por un sonido que no pertenece al sistema fonético del idioma. ¿Qué actividades puedo proponer? Meter y sacar la lengua y mantenerla en forma recta.
Llevar la lengua hacia arriba tratando de tocar la punta de la nariz. Sacar la lengua en forma de taquito, o sea, enrollar la lengua. Inflar las mejillas, mover la lengua dentro de la boca de un lado a otro. Recorrer los dientes utilizando la lengua. Untar algún tipo de chocolate, arequipe en los labios, encima de los labios, para que él lo recoja con la lengua. Colocar por lo menos una oblea en el paladar para que la barra de adentro hacia afuera. Soplar bolitas de papel y plumas con un pitillo. Con el mismo pitillo hacer recorridos con bolitas durante una distancia determinada. Hacer burbujas de jabón utilizando un vaso, un pitillo. Mover la lengua de un lado al otro. Estas son algunas de las propuestas. Hay muchísimas actividades que dentro del aula los docentes podemos hacer para solucionar los trastornos de la lectoescritura. A continuación, mi compañera Jenny Ortega le sigue hablando acerca de estos trastornos y las actividades que utilizaríamos dentro del aula de clase. Continuando con los trastornos de la lectoescritura, le voy a hablar acerca de la dislexia. ¿Qué es la dislexia? La dislexia hace referencia a la dificultad en el inconveniente o problema para memorizar, distinguir las letras o conjunto de ellas. Mala estructuración de frases, falta de orden y ritmo en la colocación, entre otras, que se manifiestan tanto en la lectura como en la escritura. La dislexia puede decir que es la dificultad para leer, para reconocer los sonidos, para escribir, para el lenguaje, entre otras. Algunas actividades que se utilizan para trabajar este problema es segmentación de sílabas. Pedirle al niño que nos diga cuántas sílabas tiene una palabra. Otra es omisión de sílabas, pedirle al niño que omita una determinada sílaba. Otra actividad sustitución de sílabas, pedirle que sustituya una sílaba por otra palabra, una palabra por otra palabra. Y encontrar sílabas ocultas. Esta puede ser una de las actividades. La disartría, dificultad en las articulaciones. Es una alteración del habla producida por problemas que afectan los órganos que nos permiten emitir voz y articular las frases con precisión. En este caso, el control motor se ve afectado, dando lugar a alteraciones en el tono, en la fuerza, en la movilidad, en la velocidad de los movimientos. Como consecuencia de ello, encontramos algunas dificultades, como en la respiración, en la fonación, en la articulación, la entonación. Algunas actividades para trabajar la disartría serían labio superior sentido arriba, sentido abajo, estiramiento de los labios superior, estiramiento del labio inferior, sacar la lengua, colocar la lengua hacia arriba, colocarla hacia abajo, entre otras. Ahora vamos a hablar acerca de la disgrafía. Disgrafía es la dificultad para escribir. Este trastorno de aprendizaje consiste en ciertas dificultades de coordinación de los músculos de la mano y del brazo, lo que impide que el niño coja bien el lápiz, la crayola, el color. Esta dificultad no impide que el niño sepa escribir bien, él puede escribir bien, el problema es que no sabe agarrar de manera correcta el lápiz. Algunas actividades para trabajar este trastorno sería hacer que haga ejercicio en las manos, abrir y cerrar, haciendo trazos, haciendo caligrafía, unir puntos, entre otras. Conclusión. Nosotros los docentes, cuando identificamos un posible trastorno en el proceso de la lectoescritura, debemos garantizar que el niño o la niña cuente con un ambiente propicio a aplicar la metodología adecuada que involucren al niño o a la niña en su totalidad. Es necesario preocuparnos y darle al niño las herramientas básicas de la comunicación. No olvidarnos que ante todo
El niño aprende a través del juego, con sus propios tiempos, diferencias, individualidades y sobre todo envuelto en una atmósfera de amor, de comprensión, de aceptación. Nosotros como profesionales de la enseñanza, si nos encontramos en un caso de un niño con un trastorno de lectoescritura, debemos saber que ante todo este niño o niña tiene esa dificultad, quizás el resto de los niños no la tienen, y debemos saberlos ayudar para que el niño vaya progresivamente superando esta dificultad. Gracias.